iniciativa. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la senadora Hilda Estela Flores Escalera para presentar a nombre propio y de diversas senadoras del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional un proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. En el uso de la palabra, señora senadora. Muchas gracias, senador presidente, senadoras y senadores. La Organización de las Naciones Unidas señala que los derechos humanos son derechos inherentes a todos y todas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos sin discriminación alguna. Si bien los derechos humanos encuentran su fundamento en la teoría del derecho natural, deben estar consagrados en el derecho positivo, expresándose en la Constitución y en las leyes, no solo para ser reconocidos y garantizados por el Estado, sino para ser exigibles a este, evolucionando en el tiempo, tal como se aprecia en la clasificación en 3 generaciones, la cual da cuenta de su aparición o reconocimiento cronológico por parte del orden jurídico normativo. Así como los derechos humanos han progresado tanto en su concepto, materia y alcance, el marco jurídico y las instituciones que lo tutelan se han transformado para adaptarse a dicho avance también. En el caso mexicano, a partir de la década de los 90, el tema cobró relevancia en la agenda pública, realizándose reformas constitucionales y la expedición de la correspondiente legislación secundaria, con lo que no solo se amplió el catálogo de derechos, sino que también se fortalecieron las instituciones de defensa de los derechos humanos. De ser parte de la estructura del Poder Ejecutivo hasta llegar a ser instancias independientes del esquema gubernamental clásico. Es el caso de la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH. Tal como refiere la propia CNDH, uno de sus antecedentes directos fue la creación, dentro de la Secretaría de Gobernación, de la Dirección General de Derechos Humanos el 13 de febrero de 1989. Un año después, el 6 de junio de 1990, se crea por decreto presidencial la Comisión Nacional de Derechos Humanos como organismo desconcentrado de esa misma Secretaría. Posteriormente, mediante las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992 y el 13 de septiembre de 1999, se adicionó el apartado B del artículo 102 para elevar a rango constitucional este organismo y se cambió la denominación de Comisión Nacional de Derechos Humanos. Actualmente, la CNDH tiene la categoría de organismo constitucional autónomo y se rige por su propia ley, por lo que no hay ninguna razón para que el tercer párrafo del artículo 3 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales señale que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está excluida de la observancia de dicha ley, toda vez que no es una entidad paraestatal, sino, como ya se dijo, un organismo constitucional autónomo regido por su propia ley. Senadoras y senadores, el hecho de que la ley en estudio haga mención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos muestra que todavía nuestro marco jurídico arrastra un resabio de la visión originaria de protección de los derechos humanos, lo cual es sin duda una paradoja y por otra parte constituye una aberración jurídica cuando el día de hoy, reitero, tenemos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos regida por su propia ley, confiable, autónoma, sin sujeción a ninguno de los 3 poderes tradicionales del Estado. Por lo anteriormente expuesto, pretendiendo que no exista menoscabo o duda de dicha autonomía constitucional, los invito a que se sumen a esta iniciativa que tiene como objetivo actualizar la Ley Federal de las Entidades Paraestatales en congruencia con el mandato constitucional que dota de autonomía
a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por su atención, muchísimas gracias. Quiero, señor presidente, decirle que además de las senadoras y senadores que suscriben esta iniciativa, se ha sumado también el senador Jesús Casillas y la propia senadora Angélica de la Peña me lo ha expresado así. Le pido tome nota de ello. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, senadora Hilda Estela Flores Escalera, tomamos nota de ello. Pido a la Secretaría que se tome en cuenta las adiciones de quienes se suman a esta iniciativa. Túrnese la misma a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos